Ricardo, pero avanzamos porque nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Sandra Carrillo, especialista en medicina cannabinoide, una doctora que ha estado desde los inicios haciendo docencia ampliamente con relación a la importancia del cannabis medicinal en Panamá. Sin embargo, habíamos considerado que la ley había avanzado y que ya estábamos pronto a contar con una ley del cannabis, pero al parecer se ha paralizado todo, doctora. Sandra, bienvenida. Aquí Ricardo y quien la saluda, Edna Jaramillo, le damos la cordial bienvenida para que nos cuente qué ha pasado con esta ley, por qué no se ha avanzado y reiterar una vez más la importancia que tiene contar con una ley de cannabis medicinal. Muchas gracias, Edna, por la invitación y a Ricardo por crear siempre estos espacios para discutir temas de tanta relevancia. También gracias a todos los que nos escuchan en este momento. La verdad, el tema del cannabis medicinal es un tema que lleva, como tú lo dijiste, muchísimos años. La ley 242 fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Legislativa en tercer debate en el mes de agosto del año 2021. Luego fue sancionada por el presidente, era el presidente Laurentino Cortizo, fue sancionada en el mes de octubre del año 2021. Luego de ahí, en el 2022, se reglamentó la ley y de ahí en adelante no ha pasado nada más. La verdad me da mucha tristeza porque, pues, si bien sí tengo entendido que en muchas ocasiones se reunieron consejos técnicos, Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, había muchas reuniones en el interín del Ministerio de Salud, de Farmacia y Droga, se hizo la convocatoria para los licenciatarios, se presentaron las personas o las empresas que querían aplicar para ser licenciatarios y producir el medicamento en Panamá, ya que la ley 242 dice que está permitida el cultivo, producción, extracción, importación, exportación, y todo este proceso durante estos años, después de que se reglamentó la ley, pues estaba en movimiento, pero al día de hoy todavía no hay ningún producto, ningún medicamento que pueda ser utilizado por los pacientes. Tampoco hay un programa de educación para los médicos que se certifiquen para hacer prescripción. La ley 242 y la reglamentación estipulan claramente que solamente bajo prescripción médica se puede recibir el paciente el cannabis medicinal. Debe ser una prescripción de un médico idóneo en Panamá, pero este médico debe contar con una certificación que tiene que tener el aval del Ministerio de Salud. También estamos en espera de poder que los médicos puedan empezar a hacer estas certificaciones. Entonces, todo este engranaje que lleva la aprobación de una ley, la reglamentación de una ley, en el momento, si miramos cuáles son los resultados que hay para los pacientes, es que los pacientes no tienen medicamento y los médicos todavía no pueden empezar a hacer la certificación para poder hacer prescripción. Entonces pienso que es un momento crucial, muy importante. Yo sé que el nuevo gobierno acaba de cumplir sus primeros 100 días de gestión y sé que tienen muchas prioridades y muchas cosas que tienen que hacer, pero yo sí quiero pedirle al gobierno nacional, al ministro de Salud, al presidente Mulino, que por favor le den prioridad a esta agenda del cannabis medicinal, porque los pacientes finalmente son los que están más perjudicados, esperando que llegue esta medicina que les causó tanta ilusión cuando la ley pasó en el 2021 y estamos al 2024 y todavía los pacientes no pueden tener acceso. Y esto es un peligro porque obviamente existe el mercado paralelo, la gente lo pide por internet, lo compran en la calle y En una esto es un ilegalidad. peligro. Claro, además, doctora Carrillo, buena tarde como siempre, y en otras ocasiones ha sido interesante plantear esta conversación. Panamá tiene la particularidad, nuestro país tiene una particularidad y podría citar muchos casos en los que la presión, no solamente mediática, sino ahora también la participación de la propia población a través de diferentes plataformas, condiciona el avance o no de una discusión sobre cualquier tema. Y este en particular, y usted ha hecho una explicación tan importante en cuanto al procedimiento
de aprobación, por ejemplo, o de suministro, más bien, de esta vía medicinal, además, porque aquí se confunde inmediatamente. De hecho, hay titulares de tabloides que citaron el tema no de la forma más responsable, sino más bien intencionando el tema hacia un uso recreativo, cuando no es lo que se busca. Y en ese sentido yo quisiera consultarle a usted si considera que la divulgación, la docencia, la orientación sobre el tema de la población en general ha sido o fue oportuna. Definitivamente nos hemos enfocado mucho en hacer educación al gremio de la salud. De hecho, inclusive desde el 2019, cuando el doctor Enrique Mendoza era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, yo fui profesora de la Facultad de Medicina y estaba encargada del programa educativo de cannabis medicinal. Esto fue un avance muy grande porque se podía empezar a hacer docencia. Realmente a todos estos programas de docencia hay que darles continuidad porque no solamente la población, sino los gremios médicos, los profesionales de la salud necesitan tener la información adecuada y como lo dice Ricardo, pues la población necesita saber y deben saber que estamos hablando de cannabis medicinal, exclusivamente recetado por un médico. La ley 242 es una ley muy robusta y es una de las leyes, diría yo, mejores de todo Latinoamérica, porque gracias a tantas consultas que se hicieron, pues es una ley que está orientada 100% al uso medicinal, el uso recreativo. Está prohibido en Panamá, sigue siendo prohibido. Lo único que se aprobó fue el uso medicinal y se hace bajo exclusiva prescripción médica. Entonces aquí es importante, como tú dices, no confundir los términos, no hablar de cosas que no son, porque aquí los médicos van a recetar a pacientes que califiquen con características y patologías especiales. No es que cualquiera que quiera utilizarlo lo va a poder utilizar, no, es bajo criterio y responsabilidad médica y es por eso que es tan importante que empiece ya esta certificación a los médicos. Yo he recibido llamadas de los gremios de médicos, de psiquiatras, de neurólogos, de cuidado paliativo, que me preguntan cuándo los médicos van a poder empezar a hacer la certificación para poder hacerle prescripción a todos estos pacientes que tenemos en Panamá. Entonces, es un momento muy importante porque necesitamos que ya todo este engranaje que se creó desde hace tantos años empiece a verse funcionando. Doctora, para ir concluyendo, ¿qué cosas cree usted que pudieran estar impidiendo que se avance, contando ya con una ley, con una reglamentación, para los efectos de que ya finalmente los pacientes puedan, en efecto, contar, poder tener sus medicamentos, por lo cual tanto lucharon? Bueno, la verdad que para que esta ley del cannabis medicinal se ponga realmente en práctica se necesitan varias cosas. Número uno, para mí de las más importantes es que los médicos, el gremio médico y de especialistas puedan tener acceso a esta certificación que debe ser avalada por el Ministerio de Salud para que puedan empezar a certificarse y poder empezar a hacer la prescripción. Entonces, necesitamos que el Ministerio de Salud ya empiece a implementar este tipo de certificación para poder que los médicos se entrenen, porque si los médicos no están entrenados y no están certificados, no va a haber prescripción. Y número dos, no estoy muy familiarizada con lo que está sucediendo con la industria, pero lo que tengo entendido es que se convocaron las empresas que pudieran producir el producto y el medicamento estandarizado. Se hizo la convocatoria, se evaluaron las aplicaciones, pero hasta el día de hoy tampoco hay ninguna empresa que esté produciendo el cannabis medicinal en Panamá. Entonces, las cosas tienen que suceder ya de manera simultánea, que la industria o que las empresas puedan tener los productos estandarizados para el uso de los pacientes y que los médicos puedan estar capacitados para recetarle a los pacientes y que se cree ese registro de pacientes, usuarios de cannabis medicinal. Todo está muy bien estipulado en la ley, pero se ha quedado estancado porque ya lo que faltan son los últimos pasos para poder que el medicamento y la monitorización de los pacientes a través de los médicos se pueda poner en lugar y los pacientes que son el espíritu de esta ley finalmente puedan tener acceso a estos medicamentos. Sin Doctora, no quiero duda dejar... sí, perdón, Ricardo, sin duda va a faltar también voluntad de quien le corresponda
llevar adelante esto. Ricardo. Sí, no quería dejar de preguntar, doctora, alrededor de cuántos padecimientos o cuánta atención puede brindar o cuántos tipos diferentes de pacientes podrían beneficiarse con el cannabis medicinal. Bueno, miles de pacientes. Empezamos con poblaciones de pacientes, por ejemplo, pacientes con epilepsias refractarias. Muchos neurólogos en Panamá ya saben y están esperando que se pueda tener acceso al cannabis medicinal para poderle dar este tratamiento a sus pacientes, pacientes con dolor crónico, particularmente pacientes con dolor neuropático, pacientes con artritis, pacientes con fibromialgia, pacientes que se beneficiarían de estos tratamientos, pacientes con cáncer. Los cannabinoides o el cannabis medicinal ayuda a los pacientes cuando tienen dolor causado por cáncer, cuando tienen las náuseas y los vómitos que les produce la quimioterapia. Hay muchas aplicaciones que tienen evidencia científica sólida. Yo he tenido la oportunidad de ser profesora de las universidades y las diplomaturas en diferentes países, en México, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, y definitivamente hay mucha evidencia científica de que hay patologías específicas. No es que sirve para todo y hay que quitar también esa mentalidad de la gente que dice que sirve para todo, porque no es que sirve para todo, no es una cura milagrosa, pero sí tiene unas aplicaciones muy específicas que han sido probadas y utilizadas en el Reino Unido, en Australia, en Estados Unidos. Esto es una medicina probada, segura, que en las manos de médicos entrenados los resultados son muy buenos para los pacientes. Bien, queremos agradecer a la doctora Sandra Carrillo, especialista en medicina cannabinoide, por acompañarnos en la tarde de hoy y poner sobre el tapete y en el ojo, como dice uno, de la tormenta, un tema tan importante porque hemos, reitero, abierto espacio aquí en todas las ocasiones para hablar de este tema, hasta inclusive a los pacientes que han solicitado contar con una ley pues del cannabis medicinal para los efectos y para todas esas pues, situaciones que usted ha mencionado, se requieren y funciona el cannabis medicinal. Vamos a darle seguimiento a este tema, doctora, para ver si las nuevas autoridades pues retoman esta situación. Gracias, doctora. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Bien, avanzamos por